Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Ayan Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Este es un módulo complementario entonces a la fase de medir en las prácticas de control estadístico de proceso y vamos a enfocar básicamente en cómo hacer algunas de las herramientas que se vieron de manera teórica en el módulo anterior, pero ahora verlo a nivel práctico con un ejemplo en Minitab. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una prueba de normalidad, cómo hacer gráficos de control y los índices de capacidad de procesos FK utilizando el asistente de Minitab. Recordemos que en la etapa de medir lo que se espera es entender el proceso, hacer una recolección de datos y hacer la identificación de los principales contribuyentes para después, como entregable, completar el problema enfocado al proyecto. Vamos a ver algunas herramientas como el concepto de variación, algunos análisis gráficos, los gráficos de control y cómo hacer el Process Capability en Minitab. Aquí ponemos un ejemplo donde tenemos varios procesos y si yo tuviera que graficarlos con series de tiempos, tomaría un poco más de tiempo interpretarlos. Sin embargo, con estas herramientas es fácil encontrar que hay algunos patrones, como los que se están marcando acá, que muestran un comportamiento diferente al resto de la muestra y entonces nuevamente y ahora el equipo puede enfocarse en estos factores para analizar por qué se comportan de manera diferente y qué es lo que hay que hacer para entonces identificar cuáles son las causas raíces que pudieran estar afectando un proceso u otro. Para análisis de los datos de manera simple podemos utilizar las opciones de los gráficos, por ejemplo el histograma. Vamos a tomar el histograma simple utilizando el peso. Aquí me genera el histograma. Ahora vamos a volver a generar el mismo gráfico de histograma, pero ahora con una separación de subgrupos utilizando el peso y como variable para agrupar vamos a utilizar el material, la columna 4. Aquí podemos ver entonces como en este gráfico podemos ver las dos distribuciones. Vamos a volver a hacer el mismo gráfico. De histograma con las distribuciones y subgrupos utilizando siempre la variable de respuesta peso y separando por el tipo de material. Podemos ver entonces que tenemos varias opciones acá para generar la información comparativa. También podemos utilizar esta opción que dice el gráfico de dot plot para hacer una separación por subgrupos, por ejemplo este que sería múltiple Y. Aquí tenemos, esta es una opción. Vamos a ir a escoger el mismo gráfico, escogiendo con grupos, el mismo gráfico, la misma separación por material. Aquí podemos ver esa información. También podemos utilizar este gráfico de dot plot un poco más complicado como este que está aquí. Tipo de material y escogiendo estas dos variables categóricas. Y nos permite entonces ver un poco cómo está la distribución de los valores acá. Otra opción que tenemos para analizar, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos varias muestras con diferentes valores y vamos a utilizar la opción del gráfico de boxplot. En este caso no vamos a tener ningún subgrupo. Vamos a escoger uno, el primero que sería la muestra 1. Ahora vamos a escoger el gráfico de dotplot escogiendo varias y o varias variables. En este caso son varias muestras. Cogemos las 5 muestras. Aquí podemos ver la variación de los procesos de una manera sencilla. De igual forma, puedo venirme al gráfico de intervalos de confianza. Vamos a hacer igual con varias muestras a la vez, que son todas estas que están acá. Aquí podemos ver también entonces el gráfico de intervalos de confianza.
En el módulo que contiene la parte teórica hablamos un poco de lo que es el concepto de variación y las distribuciones de probabilidad y se mencionó que la distribución normal es una de las más importantes y ahora vamos a ver cómo hacer una prueba de normalidad en Minitab. Para hacer la prueba de normalidad lo primero que vamos a hacer es tomar unos datos de Excel, traerlos a Minitab. Vamos a hacer la opción estadística, estadística básica, gráfico, resumen gráfico. Vamos a escoger los datos. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver primero cómo está el comportamiento de la campana. Evaluar el valor de Anderson-Darling acá, que lo pueden ver, y el valor de P. En este caso, el valor de P debe ser mayor que 0.05 para que nos confirme que es un comportamiento normal. Y aquí nos vienen los otros datos de la distribución como tal. Vamos a tomar los otros datos, pero ahora vamos a escoger la segunda columna. Aquí podemos ver que ya la campana no está tan simétrica, entonces el valor P nos da menor que 0.05 y entonces nos confirma que no es una distribución normal. Esta es la primera opción para hacer el análisis de normalidad y la otra opción es venirse donde dice estadística, estadística básica y la prueba de normalidad. Escogemos los datos. Es un poco más fácil de interpretar porque para que sean normales tienen que estar a lo largo de la línea. Igual el valor P tiene que ser en este caso mayor que 0.05. Si lo hacemos para la segunda columna de datos, aquí vamos a poder ver que entonces sí, los datos ya no se comportan de acuerdo a la distribución normal porque están muy lejos de la línea de tendencia que se genera para este análisis. Listo, entendiendo un poco el concepto de variabilidad y la distribución normal, entonces podemos empezar a hablar de los gráficos de control. Los gráficos de control es una de las herramientas más útiles para determinar la estabilidad que pueda tener un proceso. Y lo que se hace es que se determina un promedio y a partir de los datos se determinan dos límites, un límite superior e inferior. Todo lo que está dentro de estos límites superior e inferior lo vamos a considerar como la variación natural o variación aleatoria de este proceso. Y los valores o los valores fuera van a ser variación atípica o que tienen una causa asignable que debe ser investigada. Si hacemos una analogía con relación a la distribución normal, podemos decir que estos límites superior e inferior básicamente son el más menos 3 desviaciones estándar, o sea que vamos a encontrar acá el 99.73% de los datos. Si habláramos con algún purista de estadística, podríamos ver que esta interpretación es exactamente de esta forma, pero para efectos del alcance de este curso, podemos usar esa analogía. Y asumir, y lo importante acá es tener claro que los valores que estén dentro de los límites de control es lo que el proceso puede dar y lo que consideramos como variación natural o variación aleatoria, y lo que esté fuera es un valor que debe ser investigado porque tiene una causa asignable, porque es una variación atípica que no es algo que deberíamos esperar del proceso que se está analizando. Entonces, al poder hacer esta diferenciación, también es muy fácil empezar a identificar dónde hay oportunidades o dónde hay puntos que se tienen que analizar y entonces hacer la mejora de esos puntos para hacer que el proceso sea más robusto. Recordemos que hay varios tipos de gráficos y aquí vamos a empezar por ver el primer gráfico, que es el gráfico X barra R, donde vamos a sacar un subgrupo de muestras, en este caso una muestra de tamaño 5, y vamos a hacer el gráfico en Minitab. Para explicar cómo hacer el gráfico de X barra R, vamos a tomar los datos de Excel y los vamos a pegar en Minitab. Y nos vamos a venir a la opción del asistente, gráficos de control. Es esta opción que dice X barra R. Aquí nos va a hacer una pregunta si los datos están en una única columna o en múltiples columnas. En este caso, todos los datos están en una única columna y los subgrupos también están separados en una única columna. Entonces, escogemos la primera. Los datos que vamos a graficar es el peso. Aquí podemos definir si es un tamaño constante del subgrupo, que en este caso en estos van a ser igual a 5, pero también podríamos determinar
a partir de qué columna se van a determinar los subgrupos. Vamos a escoger nuevamente en este caso 5. Y aquí me va a colocar una consulta de si podemos estimar los datos a partir de los límites a partir de los datos o si van a colocarse límites particulares. En este caso vamos a seleccionar esta primera opción para determinar los límites a partir de los datos. Le vamos a dar a aceptar y entonces ahora generamos los reportes del asistente. El primer reporte nos va a hablar un poco sobre lo que es la integridad y la calidad de los datos, estabilidad, cantidad, datos correlacionados. Aquí vamos a ver el gráfico de control con algunas recomendaciones de patrones que deberíamos estar investigando. Y finalmente aquí vamos a tener la información del reporte. Vamos a ver una primera parte donde nos explica qué tan estable es el proceso. En este caso es bastante estable. Aquí hay una serie de recomendaciones o comentarios que podemos utilizar para interpretar mejor los datos. Y aquí tenemos la información propiamente del gráfico de control para las medias y para los rangos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde en este caso las muestras están en una columna independiente cada una. Entonces vamos a tomar los datos, colocarlos en un tab. De igual forma venimos al asistente, gráficos de control, sigue siendo el mismo gráfico que es /R. Aquí vamos a escoger la opción de que cada dato está en una columna independiente y aquí escogemos las columnas donde están los datos. Le damos a seleccionar y definimos nuevamente que vamos a determinar los límites a partir de los datos. Y nuevamente nos genera el resumen. Aquí podemos ver nuevamente los comentarios del reporte y también podemos ver los otros gráficos de soporte. El otro tipo de gráfico para variables continuas que vimos en el módulo teórico es el de gráfico de valores individuales y rango móvil, donde la muestra es de 1 y entonces el valor del rango se calcula de una muestra a la otra, por eso se le llama rango móvil. Para el gráfico de IMR vamos a usar este conjunto de datos. Aquí no tenemos subgrupos, entonces vamos a tomar los valores, los vamos a llevar a Minitab. Vamos a ir al asistente, gráfico de control, IMR, los valores de la columna peso y vamos a seleccionar los límites a partir de los datos. Normalmente acá Minitab nos va a decir si hay algunos puntos que estuvieran fuera de los límites de control desde el inicio. Entonces aquí podemos escoger si los queremos eliminar o no, los vamos a dejar en este caso. Le damos a aceptar y ya nos genera el reporte. Entonces venimos aquí a la opción, aquí tenemos el resumen de los datos, está haciendo una prueba de normalidad, estabilidad y los cantidad de información que tenemos. Y aquí tenemos la otra información de los gráficos. Acá venimos nuevamente a la conclusión de si el proceso es estable. Y podemos tomar entonces estos comentarios para analizar nuestro proceso. Otra opción para generar el gráfico de control sin usar el asistente es venirse a la opción donde dice estadística, gráficos de control, y aquí aparecen algunas las opciones. En este caso estamos hablando de un gráfico de IMR, valores individuales, seleccionamos esta opción, cogemos la variable, tenemos algunas otras opciones con respecto a cómo modificar los datos, cómo graficar la información. Aquí podríamos colocar una opción que es bastante útil, que es colocar las fases y podemos utilizar, por ejemplo, el lote para definir esas fases. Vamos a aceptar. Okay. Y entonces acá podemos ver entonces el gráfico de acuerdo a las diferentes fases que se definieron, que en este caso es el tamaño del lote. Entonces tenemos dos opciones, por el asistente o por la opción donde dice estadística y gráficos de control. Recordemos que también tenemos gráficos de control para atributos. Vimos en la información teórica el gráfico P y entonces vamos a ver cómo hacer ese gráfico P en Minitab. Para el gráfico P recordemos que necesitamos tener una muestra y un conteo de defectos. En este caso vamos a tomar dos
el mismo conjunto de datos para dos gráficos diferentes. En este caso, columna E es una muestra constante para graficar este valor de acá. Y luego, si tuviéramos una muestra que va variando con cada uno de los datos que se van sacando. Aquí tenemos este segundo conjunto de datos. Vamos a tomar la información, la pasamos a Minitab, nos vamos a ir al asistente, gráfico de control, vamos a escoger el gráfico de valores de efectivos, que es el gráfico P. Si fueran defectos por unidad tenemos el gráfico U. Vamos a escoger el gráfico P. Aquí me pregunta dónde están la cantidad de efectos, que es esta columna. Si yo tengo un tamaño de muestra constante, lo debería digitar acá, que sería el primer escenario. Y volvemos a escoger que yo voy a determinar los límites a partir de los datos y generamos el gráfico de control. Y aquí entonces tenemos la información de la calidad de la información que se tomó, tamaño de muestra, número de subgrupos y demás, la cantidad de defectos y aquí el resumen que nos habla un poco de la información que tenemos. De igual forma voy a hacerlo nuevamente, pero ahora con el mismo gráfico, pero ahora colocando un tamaño de muestra variado. Entonces ese está acá donde dice muestra. Se escoge la misma opción de los datos, los límites los vamos a calcular a partir de los datos. Damos OK. Y entonces aquí vemos el otro gráfico que es con el tamaño de muestra variable. Este es un gráfico un poco diferente, sin embargo las conclusiones que se pueden sacar son exactamente las mismas que de los otros gráficos de control. Los límites son los que son variables, pero la interpretación sigue siendo similar. Ahora vamos a hablar del tema de cálculo del Process Capability en Minitab. En el módulo teórico estuvimos conversando un poco de lo que es el índice de capacidad de procesos y cómo el índice de capacidad de procesos nos permite evaluar si los límites del proceso son capaces de cumplir una especificación dada. Entonces ahora vamos a ver cómo hacer este análisis y estos cálculos en Minitab. Para el análisis de Process Capability, lo primero que vamos a hacer en este ejemplo es graficar los datos con una gráfica de serie de tiempos para ver el comportamiento y vamos a utilizar el valor de la proteína. En este caso, vamos a modificar un poco la escala del gráfico. Esto lo podemos hacer acá y vamos a colocar el valor entre 8 y 16. Si tiráramos una línea para ver los valores, podemos ver que tenemos esta información entre 9 y 14. Prácticamente todos los valores se encuentran dentro de esos rangos. Entonces podríamos pensar inicialmente que estos valores cumplen con un límite entre 9 y 14. Entonces vamos a hacer esa confirmación con Minitab. Entonces nos vamos a venir acá donde dice Capability Analysis. Vamos a tomar esta primera opción de acá. Aquí los valores que estamos utilizando de proteína. En este caso no hay subgrupos. Vamos a tomar nivel 1. Y aquí vamos a poner los valores de la especificación, que en este caso es 9 y 14. Y tenemos los valores de la información y podemos ver que el CPK o el PPK que lo está generando acá es de 0.88. Eso quiere decir que aunque visualmente en el gráfico que revisamos inicialmente todos los datos están dentro de esos rangos, ya cuando hacemos el análisis del Process Capability, este proceso no está del todo en capacidad de cumplir las especificaciones porque el CPK y el PPK deben ser mayor que 1, idealmente mayor que 1.33. Aquí tenemos alguna otra información relacionada a los datos, incluyendo la estabilidad y la normalidad de los datos y la cantidad de la muestra. Un poco más de información con la gráfica de histograma de los valores y el gráfico de control, incluyendo la prueba de normalidad. Y finalmente el resumen, que finalmente es el que estamos buscando analizar.
También podemos hacer el mismo análisis, pero ahora con un único límite, asumiendo que la consistencia solo tiene un límite de 0.20, un límite inferior, entonces venimos igual a la opción de asistente, Capability Analysis. Son los mismos valores. Aquí en la columna que vamos a utilizar en este caso es la de consistencia. Como solo tenemos un límite inferior, que en este caso es de 0.20, no tenemos que colocar un límite superior, es lo único que debemos hacer. Y con eso podemos ver los valores. Aquí vemos que solo hay un límite inferior y aquí me da entonces la información del PPK para este límite y el resto de información similar, que incluye la calidad de los datos, la información. En este caso vemos que la prueba de normalidad no pasó y aquí podemos sacar entonces las mismas conclusiones que de los otros gráficos. La otra opción que tenemos para hacer el análisis de Process Capability es donde dice estadística, Quality Tools, y vamos a venir a esta opción de Capability Analysis o el Capability Sixpack. Vamos a utilizar esta que es un poco mejor, la que dice Capability Sixpack. Vamos a ir donde dice la opción normal. Vamos a escoger la variable. El subgrupo de muestra en este caso es 1. Y los límites siguen siendo 9 y 14. Y le damos OK. Podríamos colocar la media histórica y la desviación estándar histórica. No lo vamos a hacer ahora. Le damos OK. Y aquí podemos ver entonces el resumen de la prueba de normalidad, los gráficos de IMR en este caso y los diferentes valores como el PPK del proceso. Con esto terminaríamos el módulo de ejemplos de Minitab para lo que son las prácticas de control estadístico del proceso y pasaríamos al primer módulo de la etapa de analizar. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.